Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días por donde quiera que se encuentren. Y estamos en esta reunión virtual hoy miércoles 26 de agosto del año 2020. Estamos intentando y continuando predicando la palabra de Dios. Estamos justamente en el segundo día que aquí en El Salvador ya se abrieron las actividades, especialmente las comerciales y productivas. Las autoridades están recomendando a toda la población en general de que hagamos buen uso de los recursos en cuanto al transporte, en cuanto a la distancia, al aseo, a la higiene para evitar un contagio. Así que estamos pues entrando a otra etapa de la etapa. Nosotros, como iglesias, estamos únicamente observando, dando un lapso de tiempo. Algunas nos daremos un mes a partir de el día 24, que se inició la apertura. Nos daríamos un mes, porque en un mes vamos a ver qué reacción hay en la población misma en cuanto a al contagio. Seamos claros y honestos. Igualmente tenemos que oír experiencias incluso de otras iglesias o centros comerciales, lugares donde la gente está relativamente más cercana y más en contacto con otras. Desde luego siempre evitando los acercamientos que las autoridades recomiendan no hacerlo. Muy bien. Verdades bíblicas. Este es su canal cristiano La Palabra. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador. Verdades bíblicas es una serie de mensajes en donde la Biblia es nuestra norma. Igual que en nuestra vida, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. No nos regimos por ningún librito ni por ninguna inspiración personal o grupal. La Biblia por sí sola habla. Ustedes han oído hablar del apóstol Pablo, tremendo apóstol, ¿verdad? Fíjense que dentro de los apóstoles que el Señor pues nombró, los 12 que ya los conocemos, y el apóstol Pablo que fue nombrado es personalmente por el Señor. Usted ya ha oído las expresiones de él en Gálatas especialmente. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bien especial. Los hombres de Dios molestados por el enemigo. Vamos a abrir nuestras Biblias, segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Y esta carta a los Corintios, en su capítulo 12, trata especialmente acerca de Pablo. Él, en este capítulo 12, fíjese bien, estamos en segunda a los Corintios, en el capítulo 12, ya han sucedido una serie de cosas tremendas en la iglesia de Corinto. Estas cartas, especialmente la segunda, se le llaman cartas severas de Pablo, porque definitivamente él a los corintios, después de que les ha enseñado y les ha dado una serie de doctrinas, y al ver que esta iglesia se había corrompido mucho, también les habla a él muy seriamente. Sin embargo, dentro de la iglesia también habían agarrado costumbres, fíjese bien, no doctrinas, costumbres que no eran del Señor ni de la iglesia primitiva, sino que hombres, falsos profetas, siempre han habido,
que se meten dentro de la iglesia, se introducen en la iglesia, parece que son buenos hermanos, pero como dijo él en una ocasión, son lobos con piel de oveja. Entonces Pablo, a él pues lo habían acusado de ciertas cosas y esto y lo otro, como suele suceder en los grandes hombres de Dios. Cuando usted lea a todos aquellos grandes profetas de Dios, aquellos grandes hombres de Dios, fíjese bien cómo lo digo, como David. ¿Recuerda a David? Que después fue rey, el rey David. ¿Cuántos problemas tuvo? Salomón, el sabio Salomón. Y mire cómo terminó el sabio Salomón. Hombre de Dios, hermano. A Salomón se le apareció Dios en sueños y en audiciones, en visiones. Entonces Pablo, dentro de los apóstoles del Señor, este hombre sí que era de los buenos, hermano. Después de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un hombre que predicaba a Jesucristo donde quiera que él iba, a quien sea que se le ponía enfrente, hablaba con gente de todo nivel intelectual, económico y social, hablaba con emperadores, como que hablaba también con un agricultor, hablaba de todo tema. Era un hombre muy especial. En el judaísmo era lo máximo, y en cuanto a Jesucristo, lo mejor, predicó bien. Pero siempre el enemigo molesta. Y cuando ustedes lean, especialmente la segunda carta a los Corintios, les recomiendo que lo lean muy despacio, y va a ver que hay cuánto ataque tenía Pablo adentro de la iglesia que él había dejado plantada. Cuánto ataque. Se habían metido falsos profetas, falsos apóstoles. Se habían metido también gentes que le estaban como minando el suelo a él. Pero la gente, o esas gentes que lo molestaban, que decían falsos testimonios de él, no sabían, porque muchas veces el que ataca a la iglesia o los que atacan a las iglesias no saben quién es el que nos ha llamado a la iglesia. Entonces a Pablo Jesús lo llamó, porque cuando Ananías le dijo, ay no señor, no, yo no voy ahí porque ese hombre es perseguidor de tu iglesia, anda porque este vaso es escogido por mí para que me represente ante gentiles, ante gobernadores y ante muchas naciones. Entonces Pablo era llamado por Dios, por Jesús. Él lo llamó. Y voy con ustedes a segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, les dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Bueno, miren, les dice, ya tanto que han hablado de mí y esto y lo otro, que yo no soy así, que yo no soy apóstol, que lo que sea. Bueno, esto que voy a decir, pues no me conviene, no me gusta decirlo, pues. Pero esto sería como gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones que yo he recibido. Visiones y revelaciones. ¿De qué se tratará esto? Tenga listo papel y lápiz, porque usted lo va a descubrir después. En cuanto a las visiones, en el Nuevo Testamento, especialmente en Hechos, Pablo escribe y habla de las revelaciones que él tuvo. Hechos 9:12, 16 del 9 al 10, 18:9, 22, 17 al 18, capítulo 23, versículo 11, capítulo 27, del 23 al 24. Y en sus cartas, fíjense bien, me acabo de referir a 6 revelaciones y visiones de Pablo que están en el libro de Hechos. Libro, porque es un libro.
Y en sus cartas, aquí sí son cartas, habla de las revelaciones que había recibido el Señor. Gálatas 1:12, Gálatas 2:2 y Efesios 3:3. Entonces usted verá pues de qué revelaciones son las que él les está hablando a los corintios. Hoy les voy a hablar a ustedes bien clarito, muchachitos. Dice en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjese bien, 14 años, y está entre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted lo puede comprobar eso en Hechos, capítulo 9, versículo 3, Hechos, capítulo 22, versículos 17 y 1 Corintios 15, 8. Esas son referencias. Leo nuevamente el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo. Fíjese bien, él se está poniendo en tercera persona. Que hace 14 años, si en el cuerpo, o sea, si Pablo subió al cielo así en el cuerpo, no lo sé, dice, no sé. Si fuera del cuerpo, o sea, en forma espiritual, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Se recuerda cuando Salomón se le apareció Dios y le dijo todo esto te voy a dar y esto más otro más aquello? Y le dijo, Señor, ¿cómo es posible que tú vivas entre nosotros si ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener tu gloria? Ahí están los 3 cielos. Y el tercer cielo, hermano, es una frase que más adelante lo vamos a ver, que es el paraíso, y también se refiere a la morada de Dios. ¿Dónde está Dios? En nuestros corazones, dice la gente. No, pero ahora, ¿dónde está Dios actualmente? Está en los cielos de los cielos de los cielos, en el tercer cielo. Si ustedes me escriben, tal vez podríamos hacer un mensaje, un discernimiento acerca de qué son los cielos de los cielos de los cielos. Un hombre en Cristo, él es Pablo, pero él siempre se ponía en tercera persona cuando no le gustaba vanagloriarse. Pablo tenía muchas reservas para gloriarse y por eso se refiere a sí mismo en tercera persona. El contexto que estamos hablando hablaba de su propia experiencia. Él está hablando de su experiencia. Ustedes dicen que yo no conozco de esto, pues ya les voy a decir. Contar lo que había sucedido de otro hombre no contribuía para que él dijera, miren, yo fui y vi aquello, esto, sino que él suavizaba eso, no le gustaba vanagloriarse. Pero en cierta forma ya que era necesario explicar estas, ¿cómo se llama?, credenciales apostólicas, él tuvo que hacerlos. Entonces, pues, él habla de que tenía que verificar sus cartas apostólicas también. Además habla de un aguijón en la carne que lo afligió a él y no a otra persona. Y ahí entonces él está hablando de sí mismo. Hermanos míos, ¿ustedes creen que yo no soy, ni jamás me igualaría, ni me igualo jamás a aquellos grandes hombres de Dios? No, Señor. Ni mucho menos de los apóstoles. No, Señor. Ni mucho menos del apóstol Pablo. Jamás, Señor. Ni de los grandes hombres de Dios que han pasado por la historia hasta el día de hoy. No, Señor. Sencillamente soy un hombre que recibí el llamado de Dios un 3 de octubre
un 3 de octubre a las 10 de la mañana. Y desde ese momento yo sentí que mi llamado era a predicar a Jesucristo. Adopté, queridos hermanos, dos cosas. Una, que a partir de ese mismo día y al lunes siguiente yo ya me estaba inscribiendo en un colegio de teología. Y además agarré como para mí la promesa que Dios le dio a Josué en Josué capítulo 1 versículos 5 al 9. Porque no te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Y usted sabe, hasta llegar al versículo 9. También, cuando me ordenaron como pastor y me consagré ese mismo día, yo me consagré en mi ser interno a servir a mi Señor. Que he tenido pruebas, ay hermanos, de todo tipo. De todo tipo. De todo tipo, personal, económico, en esto, financiero, aquí y allá. Y este día, tristemente, recibí dos noticias. Una de un buen amigo que murió. Qué triste, muy buen amigo. Me ayudó a mí mucho y yo también le ayudé a él. Fuimos buenos amigos. No fuimos cuatazos, como dice, pero fuimos buenos amigos. Y hoy también supe de un amigo, pues que se disparó, anda disparado del cerebro. Y entonces son tristezas, me entristece. Y también a veces situaciones y condiciones en los lugares donde se predica y todo eso, hay ciertas cosas que le quitan a uno el ánimo. Pero ya sabemos de dónde viene, quién es el que provoca eso. Es el mismo enemigo, con sus súbditos que andan rondando y cerca de uno también. Dice en el versículo 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fíjense, él dice que conoce a ese hombre. Ese hombre es él mismo. Pero no sabe si fue así, pues en el cuerpo, lo acabo de explicar, o si fue fuera del cuerpo, o sea, en espíritu. Entonces, dice en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. ¿Se recuerda cuando le acabo de explicar? El paraíso también se le conocía y se conoce como la morada de Dios, donde Dios vive. Y que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea que dice, yo conozco a un hombre, él mismo está hablando en tercera persona, que oyó palabras inefables allá en el cielo, que no le es dado a él expresarlas. O sea, Pablo no tenía autorización para contarlas que vio. ¿Bien? ¿Te acuerdas cuando estuvo Jesús aquí en la tierra? El que dice, yo he venido del Padre, porque todo lo que el Padre me ha dicho yo lo hago. Ah, está bien, le decían así. Este está enfermo, decían. No, ¿cómo va a creer que va a venir este de Dios? Si Dios no, y tantas cosas. Si a Jesús no le creyeron, mucho menos a Pablo. Palabras inefables, no le es dado expresar. Estas palabras solo eran para él, o sea, solo para ti, Pablo, así como Dios le dijo a Miguel, el arcángel Miguel le dijo a Daniel, estas palabras son para ti, escribe esto en un libro y en el tiempo que se te ordene entonces tú lo vas a hacer, pero para mientras mantén este libro cerrado. Entonces Pablo tenía prohibido repetirlas, aunque aún sí las podía expresar, pero no tenía permitido repetirlas. Y dice en el versículo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Y fíjese bien que qué hombre más inteligente. Y estos me están poniendo en mal con los demás hermanos, diciendo que esto y esto. Si supieran ustedes, les están diciendo que yo he subido al tercer cielo. Lamentablemente no me es permitido
decírselas, porque no las podrían quizás ni entender y todo. Entonces, pero si yo les estoy diciendo esto, no quiero vanagloriarme, no quiero gloriarme a mí mismo. Pero ¿saben qué? Me gloriaré sino en mis debilidades. Esta frase, hermano, debilidades, cuidado, no hay que malinterpretarlas. Oye, hay gente que dice, ay no, que yo me fui con una mujer o yo me fui con otro hombre porque la carne es débil. No se meta a andar diciendo eso. No, eso no es eso. Eso que de agarrar esa excusa de que porque la carne, no, Señor. No, de eso no se refiere aquí a la debilidad. Esas ya son otras cosas, se llaman pecados. Y algunos sabiendo que es pecado lo hacen y lo mantienen. Dice, de tal hombre sí me gloriaré. Pablo considera que estas visiones y las palabras inefables escuchadas fue algo muy especial para él, porque Pablo demostró el amor y el poder de Dios en su vida. Ahora bien, hermano, estamos ya pronto a volvernos a reunir. Ya pronto, ya. Para mí que creo que no queda más de un mes que nos reunamos en las iglesias. Yo siempre he dicho, lo mantengo y lo sostengo hasta este momento. Cuando encontremos y nos volvamos a reunir, vamos a encontrar una iglesia muy distinta a la que dejamos, hermano. Algunos ya no estarán, fíjese. Otros llegarán sin ánimo, porque han pasado muy bien todo este tiempo. Y creyendo muy bien, pues sí que Dios es bueno, muy bueno. Ah, caramba, ¿cómo que no? Dios es bueno. ¿Quién dice que Dios es malo? Nadie puede decirlo. Dios es bueno, misericordioso y justo. Esa palabra, y justo. Dice que al que mucho se le dio, mucho se le va a reclamar. ¿La has pasado bien? ¿No te pasó nada? ¿Saliste bien de la pandemia? ¡Qué gloria a Dios! Entonces se te dio mucho. Y como se te dio mucho, mucho te va a reclamar Dios. Y dice también, en esto, Él se va a gloriar. Porque el poder de Dios se manifestaba en su vida, así como se manifiesta en la tuya y en la mía. En las medidas que Dios permite, así nos vamos a encontrar. Dios nos ha dado hasta este día, estoy hablando, miércoles, 26 de agosto. Estamos vivos aún. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Y dice en el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Pues sí, no sería nada normal, hermano. Porque diría la verdad, dice él. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Si yo me quisiera gloriar y ponerme en mi lugar entre ustedes, le está diciendo Pablo a los Corintios, con solo decirle que he subido al cielo y que he recibido palabra de Dios y que he visto y oído palabras inefables, que no me dio permiso para que ustedes y los demás las oyeran, entonces pues dice Pablo, no quiero eso. Mejor, dice, me quedo así, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí, ay, como un alto, como un divino, un especial para que lo adoremos y le hagamos oraciones a San Pablo. ¿Cuál San Pablo? Pablo. De lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué vieron de Pablo? ¿Un pícaro? ¿Un come gallinas, como dicen aquí? Esa gente malcriada. Si supiera que comemos más frijoles que gallinas. Mucho más frijoles. Y no, miren mi color, miren. Comiera gallina, la carne de gallina es blanca, estuviera más blanquito. No, señores.
Hermanos míos, pastores, copastores, predicadores adultos, predicadores jóvenes, queridos hermanos, con estos mismos cargos en otras congregaciones y en otras iglesias. ¿Qué están viendo la gente de ti? Cualquiera que te ponga un obstáculo, que digan que tú eres esto y eres lo otro y aquello, se quedan callados, señores, porque con nuestra conducta, ¿sí? Nuestra conducta, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, con eso hablamos. Con nuestro comportamiento interno dentro de la iglesia y externo fuera de la iglesia, con eso hablamos. Le dejamos callada la boca a cualquiera. Nosotros no tenemos que andar diciendo, mire, yo tengo mis certificados aquí, que ya esto y lo otro. Cállese de eso. Títulos y todo. Mire qué bonitos los cuadritos que tenemos acá. Más de alguien me sugirió, ponga los títulos, pastor, que usted tiene de una licenciatura de teología. No. Mi título es este, la Biblia, ahí está, ve, aquí es esta es la norma de fe y conducta que me rige. Dice también que él no quiere que si lo andan acusando, que le acusen, pues, de qué le ven a él. Qué movida. Se recuerda que una vez Pablo por ahí les dice, miren, yo no quiero ser carga, ni he sido carga para ustedes. Yo con estas mis propias manos, miren, he trabajado y me he comido de esto. Sin embargo, también Pablo, le cuento, por ahí están unas cartas donde algunas iglesias le mandaban ayuda. Porque él trabajaba cuando estaba en su pueblo, en los lugares donde él podía. Pero cuando no, pues andaba viajando, predicando en otros lados. ¿Y de qué comía usted? ¿Cómo podía trabajar? Si su trabajo era predicar. Algunos hermanos le ayudaban, le mandaban su ayuda. O le ayudaban con ofrendas. Punto. Versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ya vio. Si solo con la grandeza de las revelaciones que he tenido es suficiente, dice él, que me fue dado un aguijón en mi carne, no en mi espíritu, no, carne. Hay que leer bien, hermano, o sea, en el cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces él cree, se sobreentiende aquí, hermano, que era el mismo enemigo, Satanás, por medio de sus mensajeros, dice, por los súbditos que tiene Satanás. Y oiga, hermano mío, cuando uno se dedica a predicar a Jesucristo para rescatar almas que van para el infierno, por predicar la sana doctrina que está aquí en la Biblia, por decir las verdades tal cual son y están escritas aquí mismo, uno cae mal, muy mal. Ustedes posiblemente habrán oído algunas cosas y cae mal. El tono, lo mismo, la gas ya va con lo mismo y todo. Sí, Pablo repetía lo mismo todo el tiempo. Jesús también repetía lo mismo. ¿Por qué? Porque dice que en este caso Pablo dice que el problema que él tenía era en la carne y él creía que era un mensajero de Satanás que me molesta, y se cree que cuando él escribió esta carta, esta molestia que él tenía en la carne, en el cuerpo, o sea, en la mente quizá, era de aquellos problemas, de aquellos falsos apóstoles que se estaban metiendo en las iglesias. Acuérdense que él no solo había plantado una, plantó muchas. Y es que nomás se separaba él, empezaba el enemigo y se metía con los demás a molestarlos, a hacer tremendo allá. Y dice, pero él cree que eso es para que no me enaltezca, dice, en sobremanera. Para que, pues sí, pues que no les diga a esta gente, no hombre, ya basta. Ya aquí los vamos a poner claro cómo es esto. Parece
probable, fíjese bien, mire cómo explico, parece probable que se refiere a la constante oposición de su predicación al Evangelio, ¿ya vio? Ese podría ser la molestia que él tenía. Y dice, por esa molestia que tenía él allá en las iglesias y en los lugares, y qué problema, hermano, cuando en las iglesias se mete el enemigo a andar danzando por ahí, y danzando no quiere decir haciendo bailes. Algunos se meten a andar diciendo cosas o haciendo cosas y todo eso, y nos quita el gozo y la paz. Pero bien, dice en el versículo 8, y respecto a la cual, por esas cosas, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quítame esa molestia. Quita a esa hermana o ese hermano mucho molesta, Señor, terminátelo. No, cuidado. Pero hay lugares donde es terrible, hermano. Conozco muchas cosas en algunas iglesias como las han deshecho. Se infiltraron e hicieron estragos. Y dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, hermanos míos, y estoy hablando con los que predicamos el Evangelio en todos los ministerios, de evangelización, de predicación, de esto, de ganar almas, de todo lo que usted quiera. Ahorita aquí está usted en su canal Cristiano La Palabra, un ministerio nuevo por esto de la pandemia, la evangelización por la internet. Pero he tenido muchísimos problemas. Un día voy a hacer un video. Usted ve todo esto aquí bien bonito, ¿verdad? Bien bonito, qué bonito. Hoy los cuadritos que ha puesto el pastor tan bonitos, ¿y cómo no? Usted no sabe todo lo que se ha hecho aquí. Todo, cuánto tiempo se lleva para hacer esto, que usted hoy espero que lo disfrute. Y dice, en el poder de Cristo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, ¿ve usted? Me gozo en las debilidades. Sí, Señor, estoy pasando por estos problemas, pero sé que tú los vas a resolver. Tú me has llamado a la iglesia, tú vas a responder por mí en la iglesia. Hermano mío, hermana mía, Dios te ha llamado a la iglesia, Dios va a responder por ti ante la iglesia y los demás que te quieren hacer molestia. Cuidado, si tú andas en ese rock and roll y todo eso, no te va a ayudar Dios. No te va a ayudar. Pero si tú no andas en eso, estás tratando de cambiar. Y dice pues, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo, hermano, que me fortalece. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes en otro tema de la serie de verdades bíblicas. Bendiciones para todos en donde quiera que se encuentre. Que el Señor los guarde y los cuide de todo peligro y de todo mal. Amén.